Buen día nuevamente a todos los amigos de Preferias, a este Salón del Automóvil. Agradecerles la paciencia y el empeño de acompañarnos la mañana de hoy en nuestra última presentación, en esta charla sobre el sector automotor. Y hoy nos corresponde, desde luego, con la doctora Paula Quitijo, experta consultora en el sector automotor y sobre todo en negocios de familia, conversar un poco sobre esta dinámica empresarial y productiva en Bogotá y en el país, desde luego. Así que, pues, doctora, bienvenida. Sí, doctora, muchas gracias. Y nos gustaría un poco, desde su experiencia, que nos hablara lo que sucede en el sector automotor. Estábamos hablando que una cosa es las marcas, que la mayoría son grandes grupos, pero en los concesionarios son muchas empresas familiares. Entonces, que nos cuentes un poco qué es lo que sucede con estos concesionarios y el camino que deben seguir para que su empresa salga adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y les voy a contar entonces, efectivamente, como dicen acá, hay una gran proporción de negocios en el sector automotor que son todavía negocios familiares. Los concesionarios, por ejemplo, también están los talleres, repuestos también. Digamos que hay varios actores dentro del sector que todavía permanecen como negocios familiares. La cadena, ¿no? Básicamente. La cadena, exactamente. Y pues eso trae una serie de retos que incluso lo que yo les voy a comentar acá no solamente aplica para negocios necesariamente familiares, sino también para cualquier tipo de negocios, porque si bien vamos a hablar específicamente de los familiares, hay muchos temas dentro de la protección patrimonial y por supuesto también con miras a la diversificación también del patrimonio que le aplican a cualquier tipo de negocio. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando hablamos de los negocios familiares? Que sobre todo en procesos de tránsito generacional, entonces cuando ya papá dice o mamá dice, ya estoy cansada, ya no quiero seguir con el negocio, y llegan las siguientes generaciones y de pronto no hemos hecho un ejercicio de formación, de concientización también de lo que esto significa. Cuando no lo hacemos es cuando nos encontramos esa cantidad de empresas que vemos no solamente en el sector, sino en otros sectores que terminan acabándose porque no hicimos bien la tarea. Entonces, justamente esto se da, y dices tú, ¿qué pasa con las empresas del sector? Y es que no planificamos con tiempo. En general, nuestra cultura latina da para que nosotros no seamos muy buenos planificadores, ¿no? O sea, no le apuntamos mucho a la administración del riesgo, no nos gusta invertir en eso, no compramos seguros, por ejemplo, seguros no solamente para el vehículo, seguros de socios, que una de las cosas que uno debería tener es, lo mínimo es asegurar la persona más importante del negocio, que es el socio y que es la familia. Entonces, todas esas cosas son cosas que no vemos, y cuando fallece el papá porque ya le llegó su momento o por cualquier otra razón no puede seguir con el negocio, quedan los hijos y de pronto los hijos no tienen la formación suficiente o incluso no tienen el interés. ¿Y ahí qué pasa? Pues que los negocios se acaban, entramos en procesos de sucesión, que yo me imagino que acá muchos de nosotros hemos vivido procesos de sucesión, lo que eso significa, los agarrones por el arete de la abuela, los agarrones por la casa, por el carro, por absolutamente todo lo que queda. Y las empresas que llevan 20, 30 años en el mercado, pues terminan acabándose. ¿Cómo dinamizamos eso, Paula? Bueno, entonces, lo primero es como tener un poquito más de conciencia de la importancia de la planificación y de prever ciertos escenarios. Entonces, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. De pronto el hijo se consiguió una persona, se casa, no firma capitulaciones, y eso para el negocio, ¿qué significa? Que el día de mañana, si o se divorcian o el hijo fallece, pues yo voy a terminar con la ex de mi hijo, y de pronto no era la mejor. Hay un dicho que tienen sobre todo los señores de generaciones mayores, que dicen que no hay peor mal que un yerno o una nuera con muchas ideas, porque eso es supremamente peligroso, ¿no? Entonces, si yo eso no lo dejo por escrito y no establezco como, venga, es importante que firmen capitulaciones antes de casarse, pues se casan, y eso, pues ya hemos visto un montón de casos, ustedes no se imaginan, esto parecen novelas todas, porque esos son unos agarrones, y les pongo un ejemplo que no viene muy en el sector, pero que nos trae lo que podría pasar en otros, incluso en este sector, en distintos tipos de negocio, y es Carranza. Víctor Carranza, el esmeraldero, cuando fallece deja una fortuna más o menos de unos 8.000 millones de dólares. Y entre hijos legítimos hay legítimos, porque los hijos ilegítimos también pueden aparecer en el funeral.
entre hijos legítimos e ilegítimos vienen desde hace 4 o 5 años peleándose la fortuna y pagándole entre abogados y jueces, entregándole toda la fortuna a abogados y jueces. Entonces, al final es tener, y para responder tu pregunta, José, es tener mucha más conciencia de la importancia de planificar, y hay herramientas para eso también. ¿Y no se hace por vergüenza tal vez? ¿No da pena afrontar que la empresa hay que arreglarla como cualquier negocio? Yo no creo que sea tanto por vergüenza, yo creo que sobre todo las generaciones mayores no le creen mucho al tema, la verdad, ellos no creen que es necesario. Hay muchas empresas familiares que toman una decisión y es apartar a todos los miembros de la familia y crear unas juntas directivas. ¿Tú crees que ese es el camino correcto o cuál es el consejo para esas familias que se enfrentan a conflictos? Esa es una muy buena, de hecho. Aquí hay como 2 elementos. Yo creo que uno debe pensar en una serie de herramientas legales para proteger el patrimonio. Entre esas están los seguros, están las fiducias, hoy en día se habla mucho de los trusts, se habla también de cómo proteger la propiedad, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, que esto también lo trae un poco los gobiernos de turno. El riesgo de los gobiernos de turno como muy radicales es que de pronto el día de mañana nos quiten nuestras cosas. Entonces también hay unos elementos que permiten proteger la propiedad desde el exterior, que eso también es una herramienta. Entonces digamos que hay unos elementos desde el gobierno corporativo para proteger, que es un poco lo que hablas tú, pero también hay otros elementos desde lo legal, desde lo patrimonial, desde lo tributario, el dejar las cosas organizadas antes de fallecer, por ejemplo, que realmente hayan unas reglas claras de cuando yo fallezca, esto le corresponde a quién, cómo yo hago, hay una cosa que se llama herencias en vida, como yo en vida entrego mi patrimonio para que después los hijos no se agarren por eso, pero también entonces está el tema de la junta directiva, que es una herramienta de protección patrimonial desde el gobierno corporativo. Entonces desde ahí la junta directiva sirve para, y es una buena recomendación de hecho tener juntas directivas externas. Las mejores juntas directivas del mundo, las mejores, son 100% externas. ¿Esto qué significa? Que dentro de la junta no hay ni socios, ni clientes, ni proveedores, ni familiares, ni amigos de ninguno de los socios. O sea, eso es una junta directiva externa, es una muy buena recomendación. Ahora, que lo hagan las familias empresarias no porque ya sienten que pierden el control sobre su patrimonio, pero porque es bueno, pues porque al final son externos completamente que realmente van a velar por el patrimonio y que no están pensando en, es que mi hijo es el gerente y entonces es pobrecito, entonces paguémosle un salario adicional, entonces no sé qué, así no haga nada, pero como que hay muchos conflictos de interés cuando somos solamente la familia los que estamos ahí metidos. Y para este sector de las empresas de concesionarios, ¿cuál podría ser una orientación que permita que las grandes marcas que hay aquí presentes, por ejemplo, las segundas y terceras generaciones, fluyan hacia mantenerse en el mercado el negocio que la primera generación creó, la verdad? Por ejemplo, yo veo el caso que no tiene que ver con este sector, Jolie de Bob o Gibson Jack y otras empresas, ¿cierto? Incluso del grupo Carulla también se los mantiene el apellido de los empresarios. ¿Cómo hacer para que eso se mantenga y en un país tan necesitado como el nuestro, pues se afiancen más en el mercado, se consolide e impacten económicamente en la generación de empleo y mejoramiento de la vida de quienes dependen de esta empresa, de este concesionario? Pues como les había dicho hace un momento, están, primero, ser más conscientes, esto es importante, hay que hacerlo. Lo segundo, pues hay una serie de herramientas, entonces pues uno se sienta con un abogado, con un tributario y dice, bueno, yo quiero organizar esto, venga y lo organizamos. Lo tercero son los órganos de gobierno corporativo, como lo hablábamos acá, como la junta directiva. Y yo creo que también hay otro componente importante y es la relación entre generaciones. Entonces tenemos papás muy tradicionales, hijos con muy buenas ideas, entonces llega el hijo a la empresa familiar un día y dice como, es que usted es un dinosaurio, usted no sabe cómo se hacen las cosas, sabe que yo ya fui a la universidad y yo sé cómo se hace esto hoy en día. Pero también entonces está el papá, y esa posición no está bien tampoco, pero también está el papá que yo lo he hecho así durante 30 años, como me va a venir usted a decir que lo estoy haciendo mal cuando mire el resultado. Entonces creo que tiene que haber también un mayor entendimiento y flexibilidad de ambas generaciones, tanto del saliente como del entrante, por decir, bueno, cómo combinando buenas ideas y experiencia podemos hacer de esto algo muchísimo más grande.
¿Qué pasa, digamos, cuando algunos hijos asumen responsabilidades y otros no? Se ve, o sea, no hay un equilibrio y también hay conflictos por eso. Sí, como les dije yo creo que no es, estos son novelas. Betty la Fea, de hecho, es un buen ejemplo de muchas cosas que pasan en una empresa familiar, porque finalmente es una empresa familiar. Y para todos los que tuvimos la oportunidad de ver la novela en algunas generaciones, yo creo que es complicado, sobre todo el manejo de los padres con ese tipo de situaciones. Conozco una familia muy cercana que a la hija le pagan como $15,000 mensuales por vivir en Estados Unidos. No hace absolutamente nada más gastarse $15,000 mensuales. Eso es lo único que hace esta persona mes a mes. Y el hermano sí está trabajando en la empresa y incluso está trabajando para mantenerla a ella también, ¿no? Entonces es una situación supremamente complicada, porque es un poco el ejemplo que tú pones. ¿Qué pasa cuando me encuentro que un hijo sí da y el otro absolutamente nada? Entonces, ¿eso qué puede ocasionar? O sea, ¿qué pasa? Pues eso puede ocasionar unos problemas familiares bastante fuertes que a futuro son insostenibles. O sea, en algún momento el hijo va a decir: yo estoy cansado de esta situación, aquí a mi hermana se le pagan $15,000 al mes por hacer absolutamente nada, y puede que cuando fallezca el papá, él decida dejar a la hija y decir: yo ya no te voy a apoyar más porque pues que es esta vagabundería. Y eso pues obviamente inevitablemente va a ocasionar un detrimento de la relación familiar. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos, porque cuando pasan estas situaciones, a veces para los papás no es tan fácil. Conozco también otro caso de una que el hermano tiene contratado al hermano como gerente comercial, pero le paga a un segundo para que realmente haga el trabajo del hermano, porque el hermano no hace absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente y hay que ser también, sobre todo en la posición de papá, que es una posición supremamente complicada, hay que pensar al futuro. Yo estoy haciendo, claro, yo como papá quiero proteger a mi hijo y cuidarlo de lo que más pueda, pero yo le estoy haciendo más un daño que un bien a esa persona, porque el día de mañana, cuando no haya un patrimonio, yo nunca le enseñé a trabajar, yo nunca le enseñé a valorar las cosas. Por ende, el día de mañana no va a saber qué hacer con su vida y eso va a ser un completo desastre. Entonces yo creo que hay un ejercicio de conciencia, de mayor conciencia de parte de los papás del trabajo que ellos están haciendo en la crianza, y también de los hermanos, de ver cómo podemos manejar esas situaciones e interiormente saber: oiga, yo no estoy haciendo nada, yo ¿qué puedo hacer para mejorar? No hay fórmulas mágicas, no es como que te pueda dar una respuesta exacta. Es un trabajo que uno tiene que hacer con cada familia, y es un trabajo de mucha concientización que toma tiempo y que tiene que ver también con la psicología de la empresa familiar. Es supremamente complicado el tema. Paula, ¿diversificar o hacer decisión de la empresa para que se mantenga la marca? ¿Qué es lo más aconsejable? Pues va a depender mucho, pero claramente la diversificación siempre será para cualquier negocio, independientemente del que uno esté, una decisión razonable. Yo creo que pandemia nos mostró que negocios que eran muy fuertes, muy sólidos, terminaron yéndose a pique. ¿Por qué? Bueno, y patrimonios muy fuertes también terminaron yéndose a pique, porque no teníamos todos los huevos en una misma canasta. Cuando tenemos todos los huevos en una misma canasta, hay muchos riesgos políticos, económicos, sociales que pueden pasar, que pueden afectar esa industria, así nosotros creamos que es una industria supremamente fuerte. Y pasó en pandemia. En pandemia muchos negocios se acabaron y muchos patrimonios familiares se acabaron porque le habíamos apostado a un solo activo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ahí siempre uno recomienda como diversifique tanto, además en Colombia también estamos muy acostumbrados en Colombia al ladrillo y nos pegamos mucho al ladrillo, y resulta que a nivel mundial hay muchísimas más inversiones que no todo es ladrillo. Pues esa es la siguiente recomendación: pues diversifique en otro negocio, diversifique en acciones, diversifique en otros bienes que no sean necesariamente bienes que estén en Colombia, no sé, un apartamento en Colombia, una casa en Colombia, un lote en Colombia. Busque también cómo inevitablemente el peso colombiano es un peso que siempre está en devaluación, siempre, y siempre va a seguir estando en devaluación. Entonces nosotros siempre estamos perdiendo plata. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Desde el principio, haciendo inversiones en dólares o en una moneda más fuerte. Eso debería ser un sí o sí, y que hasta en las universidades se lo deberían enseñar a los jóvenes, porque es que estamos perdiendo oportunidades valiosas, estamos perdiendo plata a diario porque no estamos teniendo inversiones en otro país con moneda mucho más fuerte. Yo solo quisiera preguntar: el sector automotor se está transformando,
¿cierto? Aquí vemos exposiciones de diversidad de marcas de vehículos, diversidad de tipos de vehículos también. Las familias, los patrimonios familiares también se están diversificando. Yo creo que no tanto, ese es un tema que como que solemos apuntarle a un solo, y también depende mucho de la visión que tengan. Yo creo que segundas generaciones, terceras generaciones son más conscientes de eso y lo hacen. Las primeras generaciones usualmente diversifican, es en puro ladrillo, eso es lo que más diversifica, las primeras generaciones. Las siguientes ya están más abiertas a criptomonedas, también empezó pues para el que le interesa obviamente. Como que hay una mayor flexibilidad a buscar otro tipo de inversiones en las siguientes generaciones, mucho más que en las primeras, pero igual digamos que las primeras, siempre que uno habla con familias empresarias, uno se encuentra con familias que tienen la empresa y tienen 5 apartamentos, 6 fincas, y eso es un ejercicio de diversificación también. Ahora, nos quedamos mucho en el ladrillo y ahí nos sentamos y no hacemos nada más que eso. Entonces, yo creo que sí, pero todavía nos falta mucho más fuerza hacia ver unos patrimonios de inversión, unos portafolios, perdón, de inversión muchísimo más amplios, en donde hay una gama de posibilidades que ustedes no se imaginan, grandísima e impresionante para hacer cosas interesantes. Ya por último. Ya, no, muchas gracias y seguimos ahorita con otras charlas, pero gracias por todos esos consejos, que es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? A veces uno no cree y no sabe lo que viene después de un hecho lamentable o de una pérdida familiar, y que también debe haber unión. Me imagino que la unión es lo más importante y que entiendan que eso que construyó su padre o su familia debería continuar en el tiempo. Sí, yo quiero terminar con ese mensaje ya para cerrar, y es que lo que más nos hemos dado cuenta nosotros de las familias que realmente logran subsistir por muchos años tienen unas bases muy sólidas en valores, en realmente una construcción familiar muy bonita. Esas son las más sólidas. Las que no, las que hacen las cosas como porque papá dice y es porque yo digo y punto, y porque aquí se hace lo que yo digo y como yo digo, la verdad es que los resultados a largo plazo no son para nada favorables. Y les dejo acá este último dato: solamente el 30% de los negocios logra pasar de la primera a la segunda generación, y es donde se quedan pues la mayoría de ellos, y yo creo que hay que hacer un ejercicio mucho más fuerte de concientización alrededor de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Paula. Entonces no basta solo el emprendimiento, todos los amigos, no basta solo el esfuerzo de los mayores, sino, como bien lo señalaba la doctora Paula, previsión, planeación y organización hacia adelante. De acuerdo. Y ya lo último es Family First. Nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn también, el que le interese. Y ahí si tienen alguna consulta, nos quieren preguntar algo, Family First como primero. Ahí nos encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo.